¿Qué similitud encuentran entre todos los personajes de la Biblia, pasando por Adán y Eva y terminando con los 12 apóstoles? ¿Qué similitud se ha encontrado entre todos ellos o entre la gran mayoría? Sabemos que la Biblia se escribió en un periodo, pues, no igual en todos los libros. Unos tardaron más años y otros pasaron por muchos periodos. Pero hay una similitud que yo encontré, que la gran mayoría de los personajes, quitando a Jesús, tienen todos ellos. Bueno, la similitud que encontré es que la gran mayoría de estos personajes le dijeron que no a Dios al principio. Tuvieron miedo de atender las peticiones de Dios. ¿Y esto por qué? Ustedes dirán, si están en la Biblia, pues son elegidos de Dios, tendrían el gran privilegio. Pero yo les pongo este caso. ¿Qué pasaría si Dios ahorita se les apareciera? Sabemos que no lo podemos ver porque es un ser muy poderoso y no lo podríamos ver porque nos iríamos. En la misma Biblia lo dice. Pero imagínense, se aparece en figura de ángel, por ejemplo, y les dice, oye Roberto, ve a, no sé, a Londres, Estados Unidos, a otro pueblo, a predicar mi palabra. Pero además de predicar mi palabra, tienes que hacer esto, construir una iglesia, no sé qué tantas cosas. Y si al principio diríamos, ¿qué pasa? ¿Por qué yo? ¿Será verdad? ¿No será obra del mal que me este, se esté apareciendo y me quiera revolver la cabeza y no sé qué tanto? Imagínense lo que pensaron anteriormente estos personajes. Cuando a algunos se les aparecía Dios o simplemente por medio de ángeles o sentían el llamado de Dios les hablaba. Muchos de ellos tuvieron miedo. Muchos de ellos se sintieron incapaces de cumplir la promesa que Dios estaba dando. Por ejemplo, Moisés. Moisés, a pesar de que era un líder, sí decía, pues es que no sé si nací para esto, para guiar a miles de personas, más de 100,000 personas. Y no sé hablar bien el idioma. O sí los hace hablar, pero como que se me traba la lengua al pronunciar unas palabras. No me van a hacer caso. Y ahora regresando a nosotros, en nuestros tiempos, Dios a lo mejor no nos habla literalmente como en la Biblia, que se nos aparece y habla, porque ya no es necesario, porque todo lo que viene en la Biblia pasó y lo tenemos que estudiar para constatar que sí pasó. Es un libro histórico. Los historiadores lo usan para basarse en muchos hechos. Y ya conscientes que sabemos que sí pasó, Dios nos hace mandatos, pero ya está en la palabra de Dios. Ya no necesita parecerse, ya no necesita que una voz se escuche en el cielo, porque todo está en la Biblia. Porque toda la experiencia que se lograron más de 2000 años está en la Biblia. Y al leerla nosotros leemos mandamientos que dicen, pues no engañarás, no robarás, no harás fraude, serás buena persona, serás buen ciudadano. Y por ende ya entendemos que lo tenemos que hacer, porque ya todo está escrito. Es como las leyes del hombre. No necesitamos que un juez, un abogado, un policía venga y diga, no robes. No, porque todo ya está escrito y ya está dado. Así que Dios ya no lo dio. Pero ahora volviendo al pasado, muchos de estos personajes sudaban, se negaban a hacer lo que Dios decía por temor a ocasionarse muchos problemas y por temor a que no confiaban en lo que eran o simplemente no lo querían. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Por más que Dios diga, tienes que hacer esto, no lo hacemos. Y recurrimos a la más fácil, mejor no escucho y no leo. Yo, en mi trabajo hay muchos problemas.
Y pues cuando un trabajador le digo, es que en el reglamento de la empresa viene tal cosa que no debes hacer, me dicen, es que no quiero leerlo, me aburre eso. Pero cuando se les vienen problemas, dicen que es pues mi culpa, que por qué no se lo lee. Y yo se lo leí desde el principio, porque esa es una regla, leerles el reglamento, para que sepan que no deben de hacer. Y lo mismo sucede con las personas religiosas y no religiosas. A pesar de que la Biblia es un libro inspirado por Dios, no escrito, porque lo escribieron humanos. Ahí les va una. Todavía estaba en un grupo de cristianos y un muchacho dice, es que es mentira todo lo que dice en el libro de fábula. Dios nunca escribió la Biblia. Yo le digo, estás en lo correcto, porque Dios nunca la escribió. Los escritores fueron humanos, pero se inspiraron en lo que decía Dios. Ellos tomaban nota. Les llegaba algo de Dios y lo escribían. Así que estás en lo correcto. Pero tú lo que fundamentas está mal. Así que hay que estudiar más. Entonces, ya sabemos que viene la inspiración de Dios. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué renegamos del pasado? Hay una frase que me gusta. Las personas que no pues recuerdan su pasado, no estudian su pasado, están condenadas a repetirlo. ¿Por qué? Porque no estudiaron su pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos derrotaron? Ah, ya sé, ya no voy a cometer el error de hacer esto. Y más, sin embargo, muchas veces lo volvemos a hacer. Entonces, los personajes de la Biblia nos enseñan algo que muchos estaban en contra de lo que Dios decía. Algunos no, pero simplemente no lo querían hacer. Otros les daba miedo. Otros sí lo aceptaban. Pero había otra coincidencia entre todos ellos. Que al final cuando aceptaron lo que Dios les mandó a hacer, su corazón se liberó hasta tal grado que, por ejemplo, los apóstoles sabemos cómo se fueron. No puedo decir la palabra, pero ya saben a lo que me refiero, cómo fueron. Eh, Muchos fueron bueno, uno fue crucificado boca abajo, bueno, volteado, porque decía que no era merecedor de estar en la misma posición que nuestro Señor Jesucristo. Otros, pues fueron, bueno, no se puede decir la palabra, pero les quitaron la piel. Otros quemados, torturados, decapitados. Entonces, más sin embargo, ellos sabían cómo iban a terminar si seguían confiando en Jesús y no les importó. Esa es la última coincidencia entre todos ellos, que a pesar de el mal que hay en el mundo, a pesar de eso, siguieron confiando en Jesús. Y yo les pregunto, si ya no hay nada de persecuciones, ahorita estamos en una era que ya al mundo le valen lo que crees. Si te critica, no nos critica, pero pues puede hacer lo que quieras. Creen lo que quieras, créete lo que quieras, porque hay unos que se creen animales. Así que puedes creer con lo que sea. Estamos en un tiempo libre. Yo les pregunto, ¿por qué no creemos en Jesús? ¿Por qué no le creemos a Dios de lo que viene y lo que vamos a vivir? Por ejemplo, ya a mí, desde que me pasó mi enfermedad, mi derrame, yo no dejo de pensar en qué hubiera pasado si me iba de este mundo. Tantos sueños que quería cumplir y si en verdad mi vida había sido satisfactoria para Dios, para haberme dicho, no, pues tú ni entraste en el reino porque hiciste las cosas mal. Y yo me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no le estoy creyendo a Jesús y a Dios al 100%? Como estos personajes de la Biblia, porque muchos de los personajes de la Biblia ya están del otro lado. Yo no soy quien para decir quién tiene vida eterna, ¿no? Pero de algo que estoy seguro es que muchos hicieron las cosas bien y tienen bien merecido la vida eterna. Pero a nosotros, ¿qué nos falta para llegar a esa vida eterna? Pues confiar,
como el rey David. En los salmos me tocaba dar temas donde mm, relataba que el rey David le daba cantos de victoria a Dios, cantos de súplica a Dios, porque él tenía miedo que las demás naciones alrededor de él lo atacaran y lo derrotaran. Y el temor no era que lo derrotaran, era que él pensaba que no había hecho muchas cosas bien y que lo iban a derrotar en un tiempo de reflexión. Y sí, claro que tenía miedo de que le quitaran la vida, pero las súplicas a Dios estaban ahí. Cantos, salmos, alabanzas, que le pedía que tuviera piedad de él. Hay muchos salmos que no se saben quién los escribió, pero que sí saben cuál era la finalidad. Y la finalidad era pedirle a Dios, suplicarle a Dios, adorarle a Dios. Pero cada uno de nosotros sabemos que tenemos de debilidad para que le pidamos a Dios. La oración es muy poderosa en tiempos de desgaste y también en tiempos de amor y felicidad. Y ya para concluir, ¿tú qué tienes de igual o coincidencias con los personajes de la Biblia? ¿Eres, pues, de alma débil, como Adán y Eva, que pecaron? ¿Fortaleza, como Job, que a pesar de que ya, pues, tenía una grave enfermedad, lepra, a pesar de que el mundo se le había venido abajo, a pesar de que el diablo le dijo a Dios, pruébalo a ver si te quiere, y a pesar de que Dios, digo, el diablo lo tentó, a pesar de que su mujer le decía, pues ya ríndete, porque tu Dios, pues nada más no. Y ahí está la recompensa. Lo hizo inmensamente rico, lo doble. Y hay muchos teólogos históricos que dicen que no le dio toda esa bendición por confiar en Dios. Muchos dicen, no, es que no fue una recompensa, fue algo que pasó y ya. Y muchos dicen, sí fue una recompensa, como haya sido, como haya sido. Dios tiene un punto final donde vamos a ser felices. A lo mejor no ahorita en este mundo, porque la realidad de este mundo es que está viniendo abajo, pero sí en la vida eterna. Yo te pregunto, ¿60 años es más que la vida eterna, donde puedes estar feliz con tus seres queridos? Y los personajes de la Biblia lo que nos enseñan es que va a haber dificultades. Y sus dificultades de los personajes de la Biblia eran 1000 veces peor que nosotros. Imagínense pasar más de 40 años en el desierto. Ahorita pues nos salimos de la casa a predicar 1 hora, 2 horas y ya. Decimos ya estoy cansado. Pero su valentía, su esfuerzo los hizo a muchos recompensar. Muchos no, porque no confiaron en Dios. Y a su desesperación los llevó a alejarse de Dios. Como Moisés, que tenía que golpear la roca. Bueno, un golpecito chico, pero la golpeó con enojo. Y Dios lo castigó no entrando a la tierra prometida. Dijo, tú nada más la vas a ver desde lejito. Y tampoco tengo duda de que pues Moisés está en la vida eterna. E incluso dicen que es uno de los, pues, ¿cómo se dice? De los profetas que van a estar en los últimos tiempos. Uno de los dos. No lo sé quién sea. Pero lo que sí sé que es Moisés tuvo valor que ninguno tuvo. Liberar al pueblo de Dios. Y tú tienes el valor de liberar tu vida. Ya ni siquiera tenemos que liberar a un pueblo. Tenemos que liberarnos de las ataduras del mundo. Y no les digo que no vayan a trabajar, a estudiar, a comer, al cine, a viajar. No, hay que disfrutar la vida porque por eso nos puso a Dios aquí. Pero tenemos que ser buenos ciudadanos, buenos creyentes. Y si no crees en Dios, pues sé buen ciudadano. Porque eso vale más que mil cosas. Ayudar a la demás gente.
y siempre Dios va a estar agradecido contigo. Bueno, cuídense mucho y hasta luego. Adiós.